Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro y estas son las noticias de este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. El principio de la invasión. El presidente Biden dice que la invasión rusa ya comenzó y condena con fuerza el avance de las tropas en Ucrania. Lo llama una violación de la ley internacional. Anuncia sanciones financieras contra Moscú. Más libertades y visitas. Emma Coronel fue trasladada a una cárcel de mujeres de mínima seguridad en Texas. Ahí hay presas con problemas de salud, pero su abogado dijo a Noticias Telemundo que ella no padece una condición médica. Victoria histórica. La selección femenina de Estados Unidos llega a un acuerdo de $24 millones con la federación y consigue un pago igualitario que los jugadores hombres. El triunfo histórico inspira a otras mujeres. El presidente Biden hoy anunció sanciones financieras contra Rusia y llamó a la agresión de Moscú sobre Ucrania el principio de una invasión. Esto mientras moviliza tropas estadounidenses a países vecinos de Ucrania. Además, Biden prometió un castigo aún mayor si Vladimir Putin no detiene el ataque. Es mucho y es complicado, así que lo vamos a llevar con cuidado, paso a paso, por esta crisis. Tenemos cobertura de equipo con Cristina Londoño desde Washington, D.C. y Sol Macaluso, que reporta desde Ucrania. Comenzamos con Cristina Londoño. Cristina, ¿se diluye la esperanza de una solución pacífica? Buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. Bueno, el secretario de Estado Antony Blinken canceló hoy la reunión que tenía esta semana con su homólogo ruso. El presidente Joe Biden dijo que él sí está dispuesto a negociar, pero si Vladimir Putin se echa para atrás, algo que nadie espera que pase dada la cantidad de tropas que tiene en torno a Ucrania. Y esta noche la OTAN y Estados Unidos están moviendo sus tropas a países vecinos de Ucrania en caso de que empiece esta guerra a gran escala que su inteligencia dice va a pelear Rusia. En cuanto a las sanciones que anunció hoy Biden, algunos críticos dicen que son término medio, que no son lo suficientemente duras, a lo que la Casa Blanca contesta que vienen muchas más. En su mensaje al país, el presidente Biden calificó sin titubeos el avance de Rusia sobre Ucrania. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? Cumpliendo su promesa de castigar a Vladimir Putin, anunció lo que llamó una primera tanda de sanciones contra dos instituciones financieras, incluyendo el Banco Militar, las cuentas de oligarcas y sus familias y la deuda externa rusa, prohibiendo que Occidente le preste dinero. Y una de las más dolorosas para Vladimir Putin, la parálisis del gasoducto Nord Stream 2, casi a punto de empezar a proveerle gas natural directamente a Europa y aportándole a Rusia unos $15,000 millones al año. Sanciones que para muchos Vladimir Putin se merece. Si no se para, va a seguir en una marcha belicosa que actualmente va a crear una instabilidad en Europa y va a afectar sistemamente, mundialmente, el sistema económico. Pero no es el fin del capítulo. La amenaza de una invasión rusa más fuerte aún, luego que el presidente ruso recibiera permiso de la Cámara Alta para usar la fuerza fuera de su país y que dijera que irá más allá del territorio controlado por los separatistas. El presidente Biden afirmó que duda que los planes expansivos de Putin se detengan aquí. Prometió que vendrán nuevas sanciones y anunció hoy el desplazamiento de militares estadounidenses a países aliados vecinos de Ucrania. Es una movida defensiva. Los soldados no están allí para pelear la guerra de Ucrania, aclaró Biden, pero sí para defender a nuestros aliados. Y al pueblo estadounidense le recordó que aunque esta guerra parezca muy lejana, la libertad tiene su costo. Y que lo veremos especialmente en los precios de la gasolina que tratará de controlar. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Parece una guerra lejana, pero aquí lo vamos a llevar al lugar del conflicto para entenderlo mejor. Los territorios separatistas de Ucrania que Putin ha reconocido como independientes son Donetsk y Lugansk. Luchan contra el gobierno ucraniano desde 2014. En este mapa vemos que las dos regiones colindan con Rusia. Las tropas rusas comenzaron a ingresar a estos territorios. El Kremlin tiene más de 150,000 efectivos desplegados en puntos estratégicos que limitan con Ucrania. Según distintos reportes, Putin analiza 3 vías para la toma de Kiev, la capital de Ucrania. La primera es a través de Bielorrusia, donde ya hay una fuerte concentración de tropas y misiles rusos. Otra posibilidad es por Crimea, una región anexada a Rusia en 2014. Y por último,
por Donetsk, donde unos 15,000 separatistas se pueden unir a las tropas del Kremlin. El avance del ejército ruso ha provocado ya la evacuación de más de 90,000 residentes de estos territorios. Nos vamos a Ucrania. Ahí está Sol Macaluso, en la capital, Kiev. Buenas noches, Sol. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno? Buenas noches, Julio. Bueno, desde que anoche se firmaba este decreto hace apenas 24 horas en el que Vladimir Putin reconocía como independientes las repúblicas de Donetsk y Lugansk, pareciera que han pasado mucho más tiempo. En tantas horas han pasado muchísimas cosas y Vladimir Zelensky lo que pide es que actúen, pero lo hagan ya. No sabe qué más están esperando. Sin embargo, fue muy claro, no va a permitir un baño de sangre en el Donbass. Y dijo también no temerle a nada ni a nadie. Dice que tiene muy claro que no le debe absolutamente nada a Rusia y que no va a ceder. Por otra parte, por primera vez en todas estas semanas en el país, la gente, incluso la más escéptica, parece empezar a preocuparse y en las zonas fronterizas del este del país la situación sigue complicada y la evacuación sigue a estos momentos. Vamos a verlo. El bombardeo parece haber cesado en las ahora repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, según el decreto que ayer firmaba Vladimir Putin. Pero las evacuaciones continúan y la presencia del ejército ruso es cada vez mayor en el área. Son más de 90,000 los evacuados y residentes de la zona aseguran estar asustados, incluso a pesar de que lo han experimentado antes. Es aterrador aquí en Ucrania, comenta esta mujer evacuada a la frontera. Los niños están asustados y la frontera de Donetsk y Lugansk está llena de soldados. Ante el grave peligro, las mujeres están colocando a sus hijos carteles con el tipo de sangre para que puedan ser auxiliados si son víctimas de un ataque. Desde Siacha, este soldado dice que los civiles están en riesgo, porque el enemigo abre fuego en áreas residenciales y la población tiene que permanecer en refugios. Mientras todo esto sucede, la embajada de Rusia en Kiev está siendo evacuada por primera vez en semanas tras recibir amenazas. En medio de la escalada bélica, diversas personas se manifestaron frente a la embajada rusa en Kiev, colocando cruces simbólicas con inscripciones que decían ocupantes rusos. También en la capital, militares y civiles ucranianos asistieron hoy a un servicio fúnebre por uno de ellos, que habría fallecido en un bombardeo del este. La gente local, sin embargo, cree que los costes son mucho más altos para Putin, como Maya, que dice que no le conviene atacar su país por la cantidad de medidas que los aliados le impondrían. La embajada rusa siendo evacuada en Kiev y rumores de que el presidente Zelensky podría ser evacuado por su seguridad a Polonia. Sin dudas, otra noche en la que veremos quién concilia el sueño aquí en Ucrania. Regreso contigo, Julio. Gracias, Sol Macaluso, desde Kiev. Nos vamos con la otra noticia del día. El traslado de Emma Coronel a una prisión de mínima seguridad en Texas. La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán pasó su primera noche en la cárcel de Fort Worth. Ahí tendrá menos restricciones y podrá incluso recibir visitas. Edgar Muñoz reporta. Emma Coronel ya está en esta prisión de mínima seguridad en Fort Worth, Texas. La esposa del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán cumplirá su sentencia de por lo menos 15 meses por los delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas. Es un centro con más libertades, donde puede recibir dinero, correo y sobre todo visitas como sus dos hijas gemelas, nos explicó el exfiscal de Dallas. Ella va a poder recibir visitas. El día de hoy el centro o el buró de prisiones tiene muy limitadas las visitas y en muchas ocasiones completamente restringidas por la pandemia de coronavirus. Esta prisión tiene una población de aproximadamente 1,200 personas, todas mujeres, 1,000 para el centro médico y 200 más para un campamento. Solo algunas son tratadas por problemas de salud. Hace 2 años tuvieron severos problemas con el coronavirus, cientos de ellas resultaron contagiadas. Los abogados de Emma Coronel aclaran a Noticias Telemundo que ella no tiene ninguna condición médica y esperan que en 15 meses salga en libertad condicional. No es un riesgo de violencia o un riesgo de escaparse. Este centro penitenciario está ubicado a cerca de 700 millas del penal de máxima seguridad
de ADX Florence en Colorado, donde purga una condena de por vida a su esposo el Chapo Guzmán. En este centro cumple su sentencia la doble agente cubana Ana Belén Montes, convicta por conspiración y espionaje. También han pasado figuras como la multicampeona olímpica Marion Jones por dopaje y estafa. El traslado de Emma Coronel a esta prisión es tema de conversación entre los residentes, cuya noticia corre como pólvora. Una persona muy famosa, aparte es esposa del Chapo Guzmán. Entonces, pues pensamos que es otro tipo de cárcel. Emma Coronel se declaró culpable de haber cooperado con su esposo, que llegó a ser considerado el narcotraficante más poderoso del mundo. Además, pagó $1,5 millones en calidad de multa. Emma Coronel lleva un día en esta fría prisión de Fort Worth, Texas, pero lleva un año de sentencia cumplida. La fecha de salida está contemplada, Julio, el 13 de septiembre del año 2023, pero los abogados, como escuchamos, buscan reducir la sentencia, la quieren libre, bajo vigilancia, pero en libertad condicional. Regreso contigo. Gracias, Edgar, desde Fort Worth. Bueno, pues sí fue un crimen de odio. Al joven afroamericano Ahmaud Arbery lo mataron por ser negro. Así lo determinó el jurado en el juicio contra los 3 hombres blancos condenados por asesinarlo. Concluyó que los 3 actuaron por racismo. Los declaró culpables de todos los cargos. María Paula Ochoa tiene los detalles. Con regocijo celebraron los seres queridos de Ahmaud Arbery el veredicto contra sus asesinos en una corte federal en Georgia. I'm thanking everybody who that stood by us in this time, what my family going through losing them all. Hoy, Travis McMichael, su padre Gregory y su vecino William Bryan fueron declarados culpables de cometer un crimen de odio al asesinar al joven afroamericano solo por su color de piel. Nadie en este país debe temerle a la amenaza de la violencia alimentada por el odio, dijo el fiscal general. El video de los 3 hombres persiguiendo a Arbery en una camioneta mientras corrían por un vecindario para luego dispararle a quemarropa hasta matarlo fue evidencia en su juicio en una corte estatal el pasado noviembre, cuando los declararon culpable de 8 cargos, incluyendo el de homicidio y secuestro. Sin embargo, el Estado nunca archivó cargos de crímenes de odio en contra de estos individuos. Eso le da al gobierno federal el pleno derecho de enjuiciarlos por crímenes de odio. Explica este abogado no involucrado en el caso. Parte de la evidencia en el segundo juicio fueron mensajes contra afroamericanos en las redes sociales de los acusados y comentarios denigrantes hacia ellos que hicieron a testigos. Ningún trabaja conmigo, ellos lo arruinan todo, por eso amo lo que hago, no hay ningún a la vista. Ojalá que esto ayuda a que la gente no afrodescendiente pueden empezar, por lo menos, a vernos como humanos. Los acusados tienen 14 días para apelar este nuevo veredicto. María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. Y nos vamos a México. Un grupo de migrantes varados en Chiapas se enfrentó con elementos de la Guardia Nacional. Los migrantes, la mayoría haitianos y africanos, lanzaron piedras y palos a los efectivos que resguardaban el Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Tapachula. Los manifestantes reclaman al gobierno mexicano que les permita cruzar libremente por el país. Y mientras tanto, en la frontera sur de Estados Unidos, activistas denunciaron los abusos sistemáticos que sufren los migrantes en los puertos de entrada. En rueda de prensa desde El Paso, Texas, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos presentó los testimonios de más de 4,000 víctimas de conductas abusivas a manos de agentes federales. La primera es los insultos, las humillaciones, las amenazas, el decirle cosas a la gente que va pasando. Se ha convertido en una práctica intimidatoria y psicológica muy profunda en nuestras comunidades. En respuesta a esta denuncia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza le dijo a Noticias Telemundo que sus agentes interactúan con los viajeros tratando de mantener el mayor nivel de profesionalismo. La selección femenil de fútbol de Estados Unidos consiguió que le paguen lo mismo que al equipo masculino. Es una victoria histórica. Para que se dé una idea, los hombres ganan en promedio 4 veces más que el equipo de las mujeres, o ganaban, porque eso va a cambiar. El reporte es de Lourdes Hurtado. Son una potencia del fútbol con 4 títulos de la Copa Mundial, 4 medallas olímpicas de oro y 8 copas CONCACAF. Pero la victoria más esperada por la selección femenina estadounidense, paga igualitaria entre ellas y la selección masculina, como coreaba el público durante el último Mundial Femenil, al fin ha llegado. This is a huge win for us.
As always, there's really no justice going backwards. The only justice really now is ensuring that this never happens again. La Federación de Fútbol de Estados Unidos llegó a un acuerdo por $24 millones con un grupo de 5 jugadoras, entre ellas las estrellas Megan Rapinoe y Alex Morgan, quienes en 2016 presentaron una denuncia por desigualdad de trato y de salario. Según los términos del acuerdo anunciado este martes, US Soccer pagará en el futuro a hombres y mujeres en igualdad de condiciones en todos los torneos, incluida la Copa del Mundo. We are looking to work with the Men's Players Association and U.S. Soccer to have that equal moving forward. So it's really what we set out to do, equalize on all fronts. El salario mínimo promedio para las futbolistas en 2019 rondaba en los $16,500, mientras que el de los varones supera los $70,000. Pues alzar la voz creo que sí sirve. Futbolistas como Andrea Romero celebran. Ella jugó profesionalmente en el equipo Gallos de Querétaro en México, donde en promedio el sueldo en la liga femenil es 200 veces más bajo que en la liga varonil. Solo el hecho de tener que ganar menos porque nos tocó nacer mujer, creo que es bastante frustrante, es muy complicado y triste, porque haces lo mismo, te desempeñas de la misma forma. La Federación de Fútbol estadounidense pagará directamente $22 millones a las 5 jugadoras del caso y los otros $2 millones se destinarán a esfuerzos benéficos relacionados con el fútbol femenil. De ese fondo, el resto de las jugadoras de la selección podrán solicitar hasta $50,000. Julio. Gracias, Lourdes. Pues es un triunfo. Mire, en El Salvador rompieron el silencio 4 mujeres que estuvieron presas por abortar. Las sentenciaron a 30 años de cárcel, condenadas por asesinar a los bebés que llevaban en el vientre porque no les creyeron que los perdieron de manera involuntaria. Muy conmovidas compartieron el drama de ser juzgadas y encarceladas en un país que criminaliza el aborto. Me privaron de libertad por algo tan injusto. Perdí toda mi juventud, perdí a mi familia. Todos mis planes de superación se me vinieron abajo. Continúen en la lucha con cada una de nosotros para que también un día nuestras compañeras que todavía están en prisión puedan también salir. Después de pasar entre 8 y 10 años presas, les conmutaron la pena y salieron libres gracias a la presión de una campaña internacional encabezada por grupos feministas. Regresamos a Estados Unidos. Una autopista en Oregón quedó completamente bloqueada por varios choques múltiples. Casi 100 vehículos impactaron sobre la Interestatal 84 tapizada de nieve. Las autoridades confirmaron que hubo varios heridos, algunos hospitalizados, y alertan por la baja visibilidad y el hielo en las carreteras por una nueva tormenta invernal. En partes del norte del país hay acumulaciones de hasta 17 pulgadas de nieve. Y este dato es increíble. Todo está caro, pero las casas aún más. El costo de las viviendas se disparó a niveles récord durante la pandemia. Las casas costaron casi 19% más en 2021 en comparación con el año anterior. Es el incremento más alto en 34 años. Y los expertos lo atribuyen a las tasas de interés más bajas y al escaso inventario. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.